Bienvenidos a la Capilla de Fe. Tenemos otro programa interesante para cada uno de ustedes. Como ustedes saben, el apóstol San Pablo, antes de que fuera apóstol, él era uno de los que perseguía a los cristianos. Él no creía en nuestro Señor Jesucristo y él anduvo haciendo tantas destrucciones, tratando de destruir ese movimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él perseguía a las personas y luego él tuvo una experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero invitarles que abran sus Biblias al capítulo 26, capítulo 22 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a empezar a leer del verso 6 en adelante. Capítulo 22 del libro de los Hechos, empezando con el versículo 6. Y dice así: Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesucristo de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Yo quiero decirles solo esto de este versículo aquí, que dice que le dijo que fuera a Damasco. Saulo le preguntó: ¿qué haré, Señor? Jesucristo le pudiera haber dicho: mira, quiero que hagas esto, esto y esto otro. Pero no, lo mandó a Damasco. ¿Por qué? Porque Jesucristo acababa de organizar su iglesia. Y cuando Él organizó su iglesia, entonces manda a todos a la iglesia para que en la iglesia le instruyan. Por eso es que las iglesias nuestras hoy deben de ser iglesias de instrucción para instruir personas. Y entonces Él lo manda que vaya a la iglesia. Y luego dice el versículo 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Oiga, no podía ver por la luz que le había afectado los ojos. Pero cuando él fue a Damasco, cuando él fue allí con Ananías, le dice: recibe la vista. Y en esa misma hora dice que recobró la vista y lo miró. El versículo 14 dice: y él dijo: Dios, el Dios de nuestros padres, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Versículo 15 dice: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Y luego le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su nombre. Yo quiero, hermanos, que miren ustedes esto. Él, pues no podía ver, y le dijo ciertas cosas que hiciera, aun que se bautizara. Pero lo que quiero yo que ustedes comprendan es eso, que lo mismo que le dijo a Saulo es para nosotros también. Vamos a verlo. El versículo 13 dice: y vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿Saben ustedes que Cristo quiere que nosotros también
recobremos la vista, pero la vista espiritual. Porque hay personas que dicen que, oh pastor, yo no lo miro de esa manera. Le digo, mire hermanos, aquí dice la Biblia que esto y esto otro. No, pastor, yo no lo miro de esa manera. Cada uno de nosotros necesitamos recobrar la vista espiritual para poder entender las cosas que son espirituales. Allá en Corintios nos dice San Pablo que lo espiritual debe de ser discernido espiritualmente. Y el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales, pero sí las puede entender siempre que el Señor nos diga, recobra la vista espiritual. Así es de que usted y yo tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos para poder entender las Escrituras. Y luego dice, y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Qué cosa es eso? Para nosotros también, el Dios nuestro Padre, nos ha escogido. Te ha escogido a ti y me ha escogido a mí para que nosotros conozcamos la voluntad y veamos al justo, a nuestro Señor Jesucristo, y oigamos la voz de su boca. Nosotros necesitamos escuchar esa voz de nuestro Señor Jesucristo, que es la que nos conduce por el camino recto. Tenemos que tener esa habilidad de escuchar. Y lo que le dijo a Saulo, es lo mismo que nos dice a nosotros, para que nosotros también podamos escuchar. Versículo 15 dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Ese es donde tenemos muchos problemas, hermanos. Yo sé que las personas con quien yo trato, las personas con quienes doy estudios bíblicos, aún miembros de la iglesia que no tienen testimonio, dicen, pastor, yo no tengo testimonio. Pero ¿cómo que no tienes testimonio? Si no, pastor, es que yo no anduve en drogas, yo no fui borracho, yo no hice esto, yo no hice el otro, no tengo ningún testimonio. Porque yo he escuchado a aquellas personas que tienen bonitos testimonios, cómo anduvieron en drogas, cómo anduvieron haciendo esto y lo otro, y luego el Señor los encontró y los limpió y tienen un bonito testimonio. Pero yo no, pastor, yo no. Pero ¿sabe lo que le dijo a Pablo? Lo mismo que nos dice a nosotros. El versículo 15 dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de las cosas que has visto y de las cosas que has oído. ¿Se dan cuenta? No solo como esas personas que tienen un testimonio tremendo porque lo que hicieron en aquel tiempo, pero también de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Y yo he visto muchos milagros, yo he visto muchas cosas, y el Señor pues dice que eso es lo que hemos visto, lo que hemos oído. Pero sabe que si nos ponemos a pensar, también nosotros tenemos un testimonio de algo que el Señor ha hecho por nosotros. Yo digo de esta manera, yo no fumaba, yo no bebía, yo no era borracho, yo no anduve en drogas, yo no anduve haciendo tantas esas cosas que hacen, que se meten en problemas. Pero sí tengo un testimonio, porque no sé dónde estaría yo ahorita si no hubiera escuchado este mensaje de salvación. Estuviera perdido, aunque no hiciera todas esas cosas, porque la única manera que puedo ser salvo es aceptando a Cristo como mi Salvador personal. Pero saben que el Señor también ha hecho muchos milagros en mi vida. El Señor me ha contestado muchas oraciones. En programas anteriores les dije cómo contestaba oraciones de sanar a la gente y todo eso, pero oraciones personales, muchas oraciones que tengo yo que el Señor me ha contestado. Yo les voy a contar solo una. Yo presté servicio militar y estuve, pues fui al entrenamiento básico, y después del entrenamiento básico me dejaron venir a la casa por 10 días.
Estuve en la casa y luego tuve que regresar a la base, que era donde tenía que ir a reportar para trabajar. Y me fui con suficiente tiempo y me fui en un autobús, en un camión, autobús. Y cuando llegamos a Dallas, ahí dijeron que teníamos 1 hora de espera. Entonces yo me salí a ver ahí en Dallas los edificios altos, aquellos, y estuve, pero regresé antes de la hora. Y cuando regresé, oiga, me encontré con que mi autobús ya se había ido y me dejaron. Entonces empecé yo pues a temer, porque iba a llegar tarde. Y yo dije, si llego tarde me van a castigar y me van a hacer esto y me van a hacer, yo era nuevo y cómo es que le voy. Y oiga, tenía miedo. Yo empecé a orar porque mi madre era una madre que oraba mucho. Y yo empecé a orar y orar y yo hablaba con los choferes y les preguntaba que si no habría posibilidad de tomar un vuelo para llegar allá a California, y me decían, bueno, pues tienes que ir para acá y por allá, y no era posible allí en ese momento. Entonces yo me senté en el asiento de atrás y ahí voy orando, 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 orando. Cuando llegábamos a un lugar, yo me bajaba y hablaba con el chofer y le pedí otra vez que qué podemos hacer, y no, pues parece que nadie me podía ayudar. Yo me sentaba en el asiento de atrás todo el camino orando, orando, orando. Llegamos a un lugar que se llama Indio, el Indio, California, y allí cambiaron choferes. Entonces yo fui con ese otro chofer y le dije, mire chofer, esto es lo que me sucede a mí. Le dije, yo tengo que estar en la base, acá en las 29 Palmas. Y le dije, pero no voy a llegar a tiempo porque a donde voy yo es a otro lugar que se llama Benning. Pero ahí en Benning nomás sale un camión, una vez al día sale. Y para allá, para donde yo iba, y voy a llegar tarde, así es de que hasta el siguiente día sale. Ya le dije mi problema y dice, mira, te voy a decir lo que podemos hacer. Acá dice, hay un lugar donde está la carretera que va así al lugar donde tú vas. Y dice, allí te puedo dejar, ahí muchos se paran ahí para que les den, alguien los levante y que los lleve para allá. Dice, allí te bajo y te paras ahí y entonces pues pides que alguien te lleve. Le dije, sí, cómo no, gracias. Entonces me bajó ahí una noche bien oscura, oscura la noche. También temía, también estaba solo allá, no había nadie, carretera sola. Pero no estuve mucho tiempo, como unos 5 minutos a lo más. Pasó un carro y yo le saqué. Le pedí que me llevara y se paró, se detuvo y me dice, ¿para dónde vas? Le digo, voy a la base aquí militar. Y dice, pues por allá voy yo también. Ya le dije yo lo que me sucedía. Oiga, empezó, le dio recio. Iba a excelar, absolutamente recio, pasando la velocidad máxima. Y cuando llegamos allá a la base, me pidieron todos mis documentos, se los di yo, les di mis documentos. Les dije lo que tenía que reportar ahí, sí, cómo no, y me dijeron, mira, tienes que ir al edificio número, y me dieron el número, ¿verdad? El señor me dice, yo lo llevo, y me llevó, y le di las gracias, y tuve que recordar, tuve que despertar a la persona que estaba ahí encargada esa noche, de guardia o lo que sea, y lo desperté. Y el señor miró su reloj, estaba dormido, medio dormido todavía, miró su reloj, miró mis documentos, las órdenes que traía, y le puso ahí el tiempo que yo llegué. Y le puso que llegué a las 12:30, porque esa es la hora que llegué, a las 12:30. Y mis órdenes decían que tenía que estar ahí antes de las 12 de medianoche. Pero cuando él le puso que llegué a las 12:30, en tiempo militar quiere decir que llegué a mediodía de ese día. Porque en tiempo militar las 12 son las 24 horas. Y ya cuando se pasa un minuto de las 12 ya es 0001, un minuto después. Y cuando son las 12:30 es 00:30 del siguiente día. Pero como él le puso las 12:30,
30 es que llegué yo a mediodía. Es un milagro que el Señor hizo para mí. Entonces yo doy testimonio donde quiera que voy. No solo de eso, pero de las otras cosas que el Señor me ha ayudado, me ha contestado mis oraciones. Pero ese es que quiere que demos testimonio de lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es todo lo que nos pide. Cada uno de nosotros hemos visto algo. Cada uno de nosotros hemos oído algo. Así es de que lo podemos hacer. Y luego dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava todos tus pecados invocando su nombre. Yo les digo esta mañana a ustedes que me escuchan, ¿por qué se detienen? Si ya tienen tiempo ustedes de estar escuchando, ya tienen tiempo ustedes de estar viendo este canal, ya tienen tiempo de estar escuchando los predicadores, lo que predican. ¿Por qué se detienen? Bautícese para que sean parte de este gran movimiento que anda dando testimonio por donde quiera de las cosas que hace nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo nos ama tanto que Él quiere ayudarnos, quiere salvarnos. El Padre nos ama tanto. El Padre nos ha dicho, dice allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en Él cree no se muera, mas tenga vida eterna. El Señor quiere que tengas vida eterna. Jesucristo quiere que tengas vida eterna. Jesucristo ha venido para que tengamos vida y que la tengamos más abundante. El Señor Jesucristo te está llamando ahorita. Él quiere que te unas a este gran movimiento, porque ya como estudiamos la iglesia verdadera, ya como estudiamos lo que quiere el Señor es lo mismo que quería por Saulo de Tarso, y le está llamando ahorita. A cada uno de nosotros nos está llamando, pero a ti, amigo, a ti, amiga, te está llamando en este momento. Yo quiero decirles acá en el libro de San Juan, el capítulo 3, les voy a leer solo un párrafo aquí, unas cuantas versículos aquí. Dice el versículo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un príncipe entre los judíos. Dice, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Ay, quiero decirles, hermanos, que el que no naciere no puede ver el reino de los cielos, no puede ver. Recuerden, allá le dice que le dio para que pudiera ver, que le abrió los ojos. Entonces Él nos abre los ojos espirituales para que podamos ver. Y luego dice Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Saben? Dios quiere que volvamos a nacer. Y volvemos a nacer cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando nos bautizamos, este viejo hombre se pone debajo del agua y sale uno a novedad de vida. Pero el llamado es para cada uno de ustedes, que no han sido bautizados, que acepten ese llamado, para que se les abran los ojos espirituales, para que puedan ver, dice, lo que es nacido de carne, carne es.
Nosotros todos hemos nacido de carne y no entendemos las cosas espirituales. Pero para entender las cosas espirituales es que debemos de volver a nacer para poder entender todas esas cosas. Y luego dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabe? Toda aquella persona que nace del Espíritu puede ser que nos junta. Podemos entender. Todos los que somos nacidos del Espíritu entendemos las cosas espirituales. Yo quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros, mi esposa y yo, nos bautizamos, ya era algo que nosotros pedíamos. Ya habíamos estudiado las Escrituras, ya entendíamos muchas cosas, pero necesitábamos ese bautismo. Ya comprendíamos todo, pero para lavar todos nuestros pecados, para volver a nacer, para tener un principio nuevo, para volver a empezar una vida limpia, completa. El bautizo no es nada más que limpiar la apariencia de afuera de una conversión de adentro. Es una expresión nada más de lo que ya sucedió dentro de nosotros. Ahora los estamos expresando públicamente. Si usted ya tiene tiempo de aceptar lo que ha escuchado, lo que ha leído en las Escrituras, no ha tomado ese paso, ahora es el tiempo que empiece a hacer algunas preparaciones. Yo no sé si usted está estudiando con alguna persona, yo no sé si usted va a la iglesia, yo no sé nada de usted, pero si acaso no tiene con quién comunicarse, llamen aquí a este lugar, a las 3 ABN. Y a menudo le ponen el número ahí en su pantalla, tome el número, llámele y pregúntele qué cosa es que debe de hacer para que pueda usted tomar ese paso del bautismo. Ese es un paso muy importante, porque nos dice Jesucristo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Yo sé que usted quiere ver el reino de los cielos, como nosotros también queremos ver el reino de los cielos, pero tiene que tomar ese paso especial para poder estar en armonía con Dios. Y luego todos los demás beneficios que viene con ser parte del cuerpo de Dios, le vienen a usted. Y si necesita más preparación, necesita que todavía quiere saber un poco más para tomar ese paso, llámele, como le digo, llamen aquí a 3 ABN y verá que cada uno de las personas aquí les va a dar algo para que usted pueda hacer, para estar preparado para ese gran paso que usted quiere tomar. Yo quiero decirles de paso esto. El bautismo para nosotros fue muy importante, porque nosotros teníamos, ya, como le dije, ya habíamos aceptado todo, pero ahora queríamos sentirnos limpios. Sabíamos que teníamos muchos pecados que Dios ya no los había perdonado, porque dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Entonces nosotros sentíamos que estábamos perdonados, pero queríamos ser limpios de toda esa inmundicia. Les hago el llamado otra vez, hermanos. Como le dijo a Pablo, ¿y por qué te detienes? Levántate y bautízate. Ahora, hermanos, yo quiero hacer una oración para ustedes, para los que están en ese valle de decisión. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, en estos momentos estamos aquí haciendo una apelación con estos hermanos que tal vez ellos están
en el valle de la decisión, no saben si tomar ese paso o no, no saben qué es lo que deben de hacer, pero Señor, indícales, ayúdales. Necesitan una conversión, yo sé, pero unos de ellos ya tienen eso, ya lo han recibido, ahora nomás necesitan instrucción especial. Yo no sé quiénes son, tú sí lo sabes, Señor, así es de que ayúdales a cada uno de ellos para que puedan hacer esa decisión, para que puedan unirse al cuerpo de Cristo, para que puedan ser parte de esta iglesia remanente y para que podamos estar todos listos para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mis amigos, mis hermanos, ya le oramos, ya le pedimos al Señor que les ayude. Ahora yo quiero decirles que en el futuro voy a darles otros mensajes de importancia para cada uno de los cristianos, no solamente para los adventistas, pero para las personas que todavía están allá en otras organizaciones que no han escuchado la palabra de Dios como Dios quiere que le escuchen. Y las próximas veces que esté con aquí les voy a dar unos temas que son de suma importancia, no solo para las personas que ya han aceptado a Cristo, pero para las que no han aceptado a Cristo, no solo para los adventistas, pero para los no adventistas, porque es algo que necesitamos todo para prosperar en esta vida. Queremos prosperar no solamente en nuestros matrimonios, no solamente en lo físico, no solamente, pero también en lo espiritual, también en nuestras finanzas. Queremos tener todas las bendiciones que el Señor nos quiere dar. Y el Señor nos quiere bendecir muy grandemente. Así es de que estén pendientes, hermanos, para la próxima, cuando voy a darles otros mensajes. Todos mis mensajes son simples para que todo mundo los pueda entender, para que aún los niños lo puedan entender. Y yo les digo esto en estos momentos, hermanos. Sigan estudiando las Escrituras, porque son las Escrituras las que le conducen a Cristo, y es Cristo el que le da la oportunidad de que puedan ser salvos. Entonces, hermanos, que Dios me les bendiga y hasta la próxima. Nos veremos entonces.